Bien, como les decía, hoy vamos a ver ciencia, el concepto de ciencia, cómo se componen y de qué manera se clasifican, el concepto de episteme, que es básicamente está relacionado a ciencia, a la reflexión, el quehacer científico y algunos paradigmas de ciencia. Esta parte, les vuelvo a decir que es la parte teórica y seguramente por el tipo de cursado que tenemos, que bueno, lamentablemente nos vemos poco tiempo, y de esta forma está lo que yo voy a hacer, o lo que, bueno, la idea es por ahí explicar lo más importante, lo primordial de cada tema, y bueno, ir avanzando de a poco, ¿no? Siempre haciendo enfoque en lo más importante. Ustedes, si recuerdan que antes del receso, vimos un poco lo que era el conocimiento científico y las características que tenía todo conocimiento denominado científico y su diferencia con el conocimiento vulgar, ¿no? El de todos los días. Eso ya creo que quedó bastante claro. Pero ahora vamos a hablar de el concepto de ciencia, que es más abarcativo que conocimiento científico. La ciencia es mucho más abarcativo porque es un todo, ¿no? Por así decirlo. Piensen en, cuando hablamos de ciencia a nivel general, estamos hablando de instituciones gubernamentales y o privadas. En Argentina la institución pública más prestigiosa es el CONICET, como seguramente lo saben, pero también hay muchas instituciones privadas que realizan ciencia, realizan investigación, a su vez como todas las universidades también públicas y privadas las tienen. Ahí dice editoriales, cuando hablamos de editoriales estamos hablando de las revistas científicas, ya sean de ciencias naturales, sociales, y obviamente la comunidad científica, ¿no? Integrada por investigadores, profesionales, estudiantes, docentes, todo aquel que esté relacionado a las tareas de investigación y o publicación, ¿no? Y divulgación de conocimiento. Así que bueno, eso por un lado. Ahora por el otro también, pensar un poco a la ciencia como el conocimiento que cada época histórica considera sólido, fundamentado y avalado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando algo tiene carácter científico, tiene ese carácter científico, quiere decir que cumple ciertos parámetros considerados válidos por la comunidad científica en ese entonces. ¿Cómo se va construyendo esto? Porque obviamente hoy estos métodos, estos parámetros, estas máximas, estos enunciados que hoy la comunidad científica da como ciertos, como válidos, no son los mismos que hace 100 años, ni hace 200, sino que cada época, cada momento histórico, cada comunidad científica va, a medida que va avanzando la sociedad, va investigando, va desarrollando nuevas ideas, nuevas teorías, nuevos enunciados, se van a ir modificando, ¿no? Estos parámetros, por lo que cada época histórica o una comunidad considera como saberes válidos. Piensen y vamos a llevarlo al plano de la historia, como dice acá, que la ciencia moderna como la conocemos hoy en día, cuando decimos que algo es científico, este carácter científico nació con el surgimiento de la Edad Moderna en los siglos XVI y XVII, piensen en el año 1500 en adelante, y a medida que fue transcurriendo la historia, que fue transcurriendo, obviamente que la idea de ciencia fue cambiando, fue variando, porque obviamente la ciencia no es algo estático, sino que constantemente a través de la investigación, de la validación, la experimentación, se va a ir modificando esto, ¿no? Si la ciencia fuera estática, las ciencias sociales ni existirían directamente, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, esto por ahí como para definir un poco la ciencia a grandes rasgos, ¿no? Podríamos decir que este concepto, acá arriba de tan solo un párrafo, es el más adecuado.
la ciencia como el conocimiento que cada época histórica considera sólido, fundamentado y avalado por instituciones o investigadores o grupos de científicos, ¿no? Fíjense que acá esta imagen es interesante. Cuando hablamos de ciencia moderna, si bien nosotros vimos la clase pasada, o el tema pasado, mejor dicho, cómo ya desde la antigua Grecia se comenzaba a buscar las causas de los fenómenos que sucedían a través de la razón y dejar un poco de lado toda la explicación mítica, la construcción de la ciencia, de la disciplina científica a través de un método, de los objetos de estudio, de una comunidad, de una serie de pasos, van a ser en la Edad Moderna en adelante, ¿no? Bien. Les dije que ahora cuando vayan a ver el texto van a estar mejor explicado. Esto es para dar así un breve pantallazo de lo que vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se clasifican las ciencias a grandes rasgos, no? Fíjense que un criterio, los criterios más importantes o los más utilizados para clasificar las ciencias son el objeto de estudio, muy importante, en nuestro caso sería la sociedad en general, el método, serie de pasos para llegar a ese tipo de conocimiento, los enunciados que va a producir o a los cuales va a llegar. Recuerden que vimos, por ejemplo, cómo el conocimiento científico, al menos en sus inicios, trataba de esbozar leyes universales. Después podemos ver cómo esas leyes por ahí son discutibles o relativas, ¿no? Y los tipos de verdades. Estos últimos dos están relacionados entre sí, pero la idea es que estos criterios, estos parámetros van a servir para clasificar a las ciencias en dos grandes campos o dos grandes grupos, como podemos ver acá. Por un lado, las ciencias formales, donde se van a destacar la lógica y la matemática, y justamente se va a dar esta división por su objeto de estudio. ¿Por qué? Porque los números, por ejemplo, en la matemática, solo tienen existencia ideal, no en la realidad espacio-temporal. Es algo ideal, entonces por eso se agrupan a estas dos disciplinas dentro de las ciencias formales. Ahora, la gran mayoría, y dentro de este grupo están incluidas las naturales y las sociales, van a ser las ciencias fácticas, y acá nuevamente también esta división se da por su objeto de estudio, ya que si en las formales el objeto de estudio es de tipo ideal, en las ciencias fácticas el objeto de estudio son entes que existen, entes materiales como pueden ser la química, la física, la biología, o las personas como la gran mayoría de las ciencias sociales, ¿no? Y ahí, si tenemos en cuenta que esta división se da por la existencia de objeto de estudio, piensen en la gran cantidad de disciplinas que se encuentran dentro de este grupo, ¿no? De las ciencias fácticas. Y a su vez, y bueno, esto no me extendí mucho porque ya lo van a leer y aparte es como para introducirlos al tema, dentro de las ciencias fácticas está otra nueva gran división que va a ser esta, ¿no? La de ciencias naturales y ciencias sociales. Ciencias sociales va a ser la que nos interesa a nosotros en esta materia. Y bueno, ahí ya podemos entrar a opinar, a teorizar, a elegir sobre el gran abanico que existe dentro de las ciencias sociales. Lo mismo que en esta materia, que es metodología de investigación de las ciencias sociales, podemos elegir o van a poder elegir dentro de, a la hora de realizar el trabajo de investigación, algún tema que no necesariamente sea de geografía, sino que puede ser de cualquier otra ciencia que se ajuste, ¿no? Dentro de esta clasificación. Así que bueno, eso como para introducirlos un poco a lo que es lo que se van a encontrar a la hora de leer el texto, que va a definir lo que es la ciencia y hacer esta clasificación, ¿no? Por un lado, o en primera instancia. Y el otro concepto interesante que vamos a ver, fíjense que es ciencia y episteme se llama
la clase y van a ser los dos temas que nosotros vamos a ver, es el concepto de episteme o epistemología, el cual está relacionado a la ciencia, pero no es exactamente o no significa exactamente ciencia, sino que la epistemología es una disciplina filosófica que va a reflexionar sobre las teorías científicas. Va a reflexionar sobre los paradigmas, los métodos, los enunciados, las verdades que cada tiempo histórico va a considerar como válidos para la ciencia. Es decir, va a reflexionar sobre la teoría, ¿no? Es una reflexión, una crítica. Por eso es desde el punto de vista filosófico. Y como les vengo diciendo, nosotros vamos a partir o vamos a hablar de ciencia con el inicio de la Edad Moderna, y lo mismo va a pasar con la episteme, ¿no? Como a partir de este periodo histórico, del año 1500 en adelante, por un lado se iban elaborando teorías científicas, se iban elaborando leyes, enunciados, y al mismo tiempo se iba reflexionando sobre el quehacer científico, ¿no? Que va a ser la epistemología. Y es por ahí el rasgo que tienen que tener en cuenta a la hora de leer el texto, de contestar, de cuando tomemos exámenes, que la epistemología es una disciplina filosófica, ¿no? Que no es una ciencia natural que esboza leyes, sino que justamente está encargada de la reflexión, ¿no? Sobre las teorías científicas. Fíjense que recién en el siglo XX, la epistemología o filosofía de la ciencia se va a afianzar como una disciplina autónoma. Bueno, ustedes todavía esto no lo vimos, pero a lo mejor alguna vez lo escucharon o lo leyeron durante su formación, que se considera al siglo XIX como el siglo de las ciencias sociales, ¿no? En el cual van a surgir la gran mayoría, se van a constituir, ¿no? Como disciplina científica. Podemos ver que la episteme también tardó un poco más, pero se ajusta dentro de este parámetro, de esta norma, ¿no? Dentro de lo que son las ciencias sociales. Y bien. Cuando hablamos de episteme, que estamos hablando sobre la reflexión sobre la ciencia, podemos destacar dos grupos de pensadores que no podemos decir que, al ser filósofos, no podemos decir que únicamente se dedicaban exclusivamente a teorizar o a reflexionar sobre ciencia, sino que abarcaban varios temas como los filósofos que van a ser críticos y van a pensar sobre varias cosas, por así decirlo. Y esto lo podemos ver en dos grupos distintos que vamos a estudiar, que ustedes van a poner en el texto. El primero de ellos fue el positivismo, no sé si alguna vez lo escucharon hablar, pero va a ser una corriente científica, filosófica, que va a aplicar no solo a la ciencia, sino también a muchas otras disciplinas, que va a estar muy de moda o va a alcanzar gran importancia a fines del siglo XIX, con varios teóricos, por ahí el más importante fue Augusto Comte, como una primera oleada, por así decirlo, un primer grupo de epistemólogos, ¿no? Gente que va a reflexionar sobre el quehacer científico. Y posteriormente a ellos, al positivismo, podemos encontrar otro grupo, ya más avanzado en el tiempo, que se denominó Círculo de Viena. Viena, que es la capital de Austria, y surgió en la década de 1930. Si tenemos que hablar de dos grupos de epistemólogos